Bien, el lóbulo frontal es súper interesante. Es uno de los que más me gustan, junto con el lóbulo temporal y el cerebelo. Y el lóbulo frontal es muy interesante y es súper importante porque es el que nos hace movernos. Pero además de movernos, tiene mucho que ver con la cuestión conductual. Mucho de lo que tenemos de personalidad, cada quien, cada uno de nosotros, que nos hace diferentes como individuos, está dado por el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. En esta ocasión vamos a hablar del lóbulo frontal. Ayer ya habíamos hablado un poquito acerca de que no siempre se pensó que el cerebro tenía funciones específicas por áreas y pensaban que todo era igual y que una lesión de cerebro pues era imposible decir de qué parte del cerebro venía el problema, la patología o cuál era la parte enferma. Ahora sabemos precisamente lo contrario, y uno de los que apoyaron mucho esto, ya lo habíamos comentado ayer, fue un neurocirujano británico, que fue Hewlett Jackson. Acuérdense que hablamos ayer de las crisis jacksonianas, que son aquellas crisis que se describen que tienen un inicio muy focal, se van propagando hasta generalizarse. Pues una crisis jacksoniana siempre es prácticamente igual a una lesión, muchas veces un tumor. Él encontró que la destrucción de un área que se dedicaba a inhibir podía causar los síntomas de una sobreactividad de esa área que antes estaba inhibida. Es como quitarle un candado. Ese candado suele ser el lóbulo frontal, precisamente. Es el que está limitando que tengamos una conducta socialmente aceptable. Por eso a veces cuando alguien se está saliendo un poquito de la cuestión conductual, social, o está echando mucho relajo, o hace cosas un poquito más allá fuera de lo normal, digo, entre comillas, no definamos normal, podemos decir que está frontalizado. Broadman, las más importantes, ahí platicamos que no todas son necesarias que se las aprendan, hay que aprenderse el área olfativa, el área motora, el área premotora, el área motora primaria y la motora suplementaria, porque son cosas que sí les van a preguntar en los exámenes. El área visual, el área gustativa, el área de Broca, el área de Wernicke, que son, generalmente siempre las van a preguntar, ¿no? Pero hay muchas que no, ni siquiera nosotros las utilizamos en la práctica clínica diaria. Partes importantes del lóbulo frontal: el área motora, el área premotora, las áreas motoras suplementarias, la región prefrontal, los campos visuales frontales y las áreas motoras del lenguaje. Los campos visuales, más que de visión, se encargan de movimiento de los ojos. Hablando de áreas corticales motoras, lo que nos da el movimiento son tres: la 4, la 6 y la 8 que están viendo aquí. La más importante, aunque es la más pequeña, es el área motora primaria. Realmente es importante también junto con el área motora suplementaria, porque ambas contribuyen al movimiento. La diferencia a veces es el umbral de estímulo. El umbral de estímulo para el área motora primaria, el área 4, es un umbral muy bajito, es decir, un estímulo bajo produce movimiento. Y en el área motora suplementaria se requiere habitualmente un estímulo un poquito mayor para provocar el movimiento. Y son las que están viendo aquí: 4, 6 y 8. Ayer hablamos de los homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Cuando les toque la clase del lóbulo parietal, que no es conmigo, van a hablar del homúnculo sensorial. En esta ocasión hablaremos del homúnculo motor. El homúnculo motor está aquí, es el monito que ayer les mostré. Ahorita lo van a volver a ver, cómo están distribuidas las partes del cuerpo en esta parte de la corteza. No es la única que genera movimiento, también lo hace la motora suplementaria, que es la 6, pero sí es la que tiene el umbral más bajo para el movimiento. Y este es el homúnculo.
el homúnculo motor, que se dispone en el área 6, en el área 4, perdón, que es el área motora primaria, en una visión lateral de la corteza. Esta es una visión lateral y esta es una visión coronal de cerebro, igual que ayer les comenté que aquí de este lado habría una parte igual. Y esto que les comenté ayer es la famosa cápsula interna, bien importante en la clínica porque es un sitio común de lesión, tanto isquémica como hemorrágica, en eventos vasculares cerebrales. Es un territorio muy afectado con frecuencia y hay un síndrome incluso, que es el síndrome de la cápsula interna, que está caracterizada por tener en la clínica 3 H's, que es hemiparesia, hemihipoestesia y hemianopsia. ¿Por qué tiene afectación sensitiva? ¿Por qué tiene afectación motora y visual? Pues porque por aquí bajan los fascículos, los cables, digamos, que vienen de diferentes partes de la corteza, como le estoy señalando aquí con el cursor. Entonces, incluso vienen también vías que vienen del área occipital, del área visual. Entonces, una lesión chiquita aquí puede dar mucho déficit. Una lesión más grande acá quizá dé menos déficit, pero aquí en la cápsula interna es delicada por ese tema. El área premotora es más grande que el área motora primaria, es el área 6 de Brodmann, y el estímulo del umbral es un poquito más alto, requiere un poquito más de estímulo para que efectúe su función. Aquí se relaciona más con aferencias sensoriales. Por ejemplo, en el área motora primaria, la 4, el pensamiento nos hace mover cualquier parte de nuestro cuerpo, una extremidad con un pensamiento simplemente para tomar algo, para tomar el celular, para escribir, para estar tecleando en la computadora. Y el área 6 se relaciona más con las aferencias sensoriales. Por ejemplo, le llega el estímulo de un piquetito de dolor, de se quemó. Obviamente eso va a llegar primero al área sensorial, al lóbulo parietal, pero después del lóbulo parietal pues va a mandar un estímulo para que se quite la mano de lo que le está provocando el dolor. Es un estímulo más sensorial y es un estímulo un poquito más alto. Los movimientos sacádicos, que tienen que ver con los movimientos oculares, son movimientos rápidos que tienen una refijación, como por ejemplo cuando escuchamos un sonido fuerte y volteamos, o nos hablan y volteamos la mirada rápido, rápido va la mirada y rápido vuelve a fijarse. Lo desencadenan tres áreas. El campo frontal de los ojos, que es ese que están viendo ustedes ahí, pero tiene correlaciones con el campo suplementario y con el campo parieto-occipital, que después se verá. Nuevamente, el campo frontal de los ojos corresponde al área 8. Tiene muchas aferencias, le llega mucha información porque el movimiento de los ojos está implicado en muchísimos estímulos. Hay muchas cosas por las cuales tenemos el movimiento de los ojos. Puede ser a veces incluso casi reflejo. Cuando escuchamos un ruido muy fuerte, como una explosión, ni siquiera pensamos en voltear para allá. Es una cuestión casi refleja. Es porque recibe también fibras también del oído. Entonces, el campo frontal de los ojos, prácticamente nos van a preguntar en el examen porque es un poquito más de especialidad, pero lo que es importante que sepan es que recibe aferencias de prácticamente todo el cerebro para efectuar movimientos oculares. Este es el campo parieto-occipital de los ojos, del cual también va a mandar, aunque ese ya no tiene que ver con el lóbulo frontal, pero tiene que mandar mucho estímulo al campo frontal para interactuar y moverse. El área de Broca es parte del giro triangular que es la área 45 y el giro opercular que es la 44, y le llega información, o sea, su aferencia le llega del área de Wernicke a través del fascículo arqueado. También tenemos una clase de lenguaje y afasias que es mañana, y vamos a profundizar un poquito con esta cuestión del lenguaje. Ahorita simplemente con que recuerden que el área de Broca, que es de la expresión del lenguaje con la que nos permite hablar y escribir, también está en el lóbulo frontal. La eferencia va a ser la articulación de la palabra.
y una lesión nos va a producir incapacidad de la expresión del lenguaje. Y ese es el área de Broca. 44 y 45. El fascículo arcuato o arqueado se une con el área de Wernicke. El área de Wernicke es para la recepción del lenguaje, el entendimiento. Se conecta con el área de Broca por este fascículo y podemos contestar. Podemos tener una expresión del lenguaje. Y esto vamos a profundizar un poquito mañana. El área de Broca, el área de Wernicke, la corteza auditiva primaria, que es a donde llega primero el sonido. A través de aquí se recibe el sonido. En el área de Wernicke se decodifica, se le da sentido y entendimiento al sonido que llegó. Entendemos el lenguaje, lo conecta por el fascículo arcuato al área de Broca para contestar, para emitir lenguaje. El área primaria, motora primaria, que ya la mencionamos. El fascículo arcuato. Y bueno, hay otras áreas corticales también en el lóbulo frontal, que es la corteza prefrontal, que son las áreas 9, 10 y 11 de Brodmann y están asociadas a conducta afectiva y juicio. Las lesiones de esta parte del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, que es la parte más anterior del lóbulo frontal, lo que tenemos en la frente prácticamente, están bien asociadas con las cuestiones conductuales, cambios de personalidad, de juicio, la habilidad emocional, y hay síndromes reconocidos que dan cada uno de estos alteraciones conductuales. Todo esto es área prefrontal, es un área amplia. Áreas 9, 10 y 11, que es 9, 10 y 11, que es la parte más anterior de la corteza del lóbulo frontal, la más expuesta a los traumatismos. Ayer platicábamos acerca de, hay una película, probablemente la hayan visto, yo no la he visto, pero sé que se trata de ello, de las lesiones de los jugadores de fútbol americano, si no me recuerdo es con Will Smith, y habla de las lesiones y los cambios conductuales que tienen y cómo se ha reconocido y cómo se han hecho ajustes en las reglas en el fútbol americano para tratar de evitar que tengan esos problemas. La región prefrontal se puede dividir en la corteza prefrontal dorsolateral, la prefrontal medial y la corteza orbitofrontal. Y esto tiene implicaciones clínicas porque el paciente se manifiesta distinto dependiendo de dónde tenga la lesión, si es dorsolateral, si es medial o es orbitofrontal. La parte orbitofrontal es la de la base. Mucha de la información de estos pacientes, porque no se les puede lesionar ahí de manera ética, o al menos en la actualidad, se sabe que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha experimentación con seres humanos. Los médicos alemanes hicieron muchos avances en la medicina en general, pero a costa de investigaciones absolutamente no éticas y pues utilizaban a la gente pues prácticamente como animales, ¿no? A uno los metían al agua 5 minutos, a otros 6 minutos, a otros 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Los mataban y hacían cortes de cerebro para ver los cambios por la hipoxia que sucedían a diferentes minutos y cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, hay patologías que llevan nombre de médicos alemanes que en la actualidad se han ido tratando de prohibir o de quitar. En neurología particularmente hay un padecimiento que se llama Aller-Borden-Spath, que son los nombres de los neurólogos alemanes que lo describieron y que pues también tienen un pasado nazi y ya en la actualidad ya se recomienda que mejor se le denomine patología de núcleos basales por depósitos de hierro. Uno de los casos en los que no se tuvo que no hubo un problema ético, aparentemente, es un caso famoso que es el de Phineas Gage. Phineas Gage era una persona que se volvió famosa por sus cambios conductuales que tuvo después de una lesión. Él era un trabajador del ferrocarril en Inglaterra y hubo una explosión
y esa barra de metal con la que él trabajaba, pueden verla ahí, le atraviesa el cráneo. El paciente vive, sin embargo, no tiene un déficit motor muy importante, pueden ver la lesión del ojo, pero cambió conductualmente mucho. Era un trabajador, al menos las descripciones que se tienen de él, es que era una persona trabajadora, responsable, que era buen padre de familia, nunca tenía problemas. Y a partir de que tiene ese accidente y él regresa a trabajar, se vuelve una persona que no es capaz de mantener un trabajo, se vuelve irresponsable, se vuelve belicoso, se pelea cada oportunidad, se vuelve bebedor, eh, tiene problemas con la mujer, con la familia, y de tal manera que ya no es capaz de mantener un trabajo, y lo anunciaban así, que andaba exhibiéndose prácticamente como en circos, y el esqueleto está, bueno, el cráneo, perdón, está en exhibición en un museo, es el cráneo de Phineas Gage, y así lo anunciaban para que la gente pagara para ir a ver a una persona que había sobrevivido a una lesión de esas características y que andaba vivo, pero pues conductualmente era otra persona completamente. La corteza prefrontal dorsolateral se encarga de la memoria ejecutiva, de la planeación, de la ejecución, de la organización, la monitorización de acciones para lograr una meta. Es decir, ayer hablamos en nuestra clase que hoy tendríamos esta sesión del lóbulo frontal a las 9 de la mañana. Entonces ustedes ponen su alarma en la noche para despertar, o ayer mismo leen algo del lóbulo frontal, están planeando, están ejecutando, se están organizando y se despiertan hoy para esta tarea que era hoy a las 9 de la mañana tener esta sesión. Entonces de eso se encargó su corteza prefrontal dorsolateral. Esto incluye experiencias, motivación, abstracción, flexibilidad cognitiva y solución de problemas, que es todo lo que estamos viendo en este momento. La abstracción, la cognición, la solución de problemas, el pensamiento, todo eso lo estamos realizando en este momento. Tiene muchas conexiones que puede condicionar síntomas característicos de una lesión frontal sin que necesariamente exista la lesión ahí en ese lugar. Es decir, si no está la lesión en la corteza prefrontal, que ya vimos 9, 10 y 11, en la parte más anterior del lóbulo frontal, pero en los fascículos que llevan la información para allá o que la reciben o que la envían, también puede manifestar los mismos datos clínicos de la lesión de la corteza, aunque la lesión no esté en la corteza, pero sí en los fascículos que le llevan y le traen información. Se sabe que en la corteza prefrontal dorsolateral tiene un rol muy importante en la generación de patología psiquiátrica, en la esquizofrenia y también en el trastorno por déficit de atención. La corteza prefrontal ya de manera bioquímica, microestructural, que no es visible al ojo humano, pero se han encontrado alteraciones sobre todo en el sistema dopaminérgico. Ahora esta es la corteza prefrontal medial. Esta tiene conexiones con núcleos talámicos, especialmente con el dorso mediano, la corteza temporal superior y con otras porciones de la corteza prefrontal. Esto es importante para las asociaciones auditivas y visuales. Siempre que vean que hay una conexión con tálamo, siempre va a haber asociaciones sensoriales sensitivas. Los tálamos se encargan de sensibilidad. Es el relevo sensitivo más importante que existe. Entonces, siempre que escuchen tálamo, estamos hablando de sensibilidad y sensorio. Entonces, la audición y la visión también son un tipo de sensibilidad. La corteza orbitofrontal es importante también y es muy característica porque tiene conexiones con el sistema límbico y con las amígdalas. Entonces, en el sistema límbico tenemos las cuestiones de las emociones, de la inhibición, también tiene que ver con la conducta sexual y con la conducta de agresividad.
Bueno, y aquí este pues es un video en el que se evidencia que hay un juicio pobre, hay una desinhibición, hay eh, una evidente afectación del lóbulo frontal. No sabemos quién es de dominio público ese extracto de video, pero la conducta no es como que la normal, ¿no? Entonces, podemos inferir cosas, podemos inferir que hay muchos pacientes que tienen conductas de estas características y no están diagnosticados y pueden tener un tumor frontal, un meningioma subfrontal. Me ha tocado ver varios pacientes que llegan porque los llevan la familia porque el paciente es agresivo, porque el paciente es irritable, porque el paciente se pelea, porque el paciente tiene hipersexualidad, porque pues ya los ven como que problema y ya llevan así 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y son pacientes que idealmente primero deben de pasar a neurología para lo que platicábamos ayer, descartar organicidad. Que si descartamos organicidad, podemos pasar al paciente a psiquiatría. Y me ha tocado ver algunos pacientes que tienen un meningioma subfrontal, que es un tumor que es benigno en cuanto a la clasificación de la OMS, no es de alto grado, puede ser benigno, sin embargo, por el lugar en el que está, empieza a afectar la corteza prefrontal y el paciente tiene conductas como estas, ¿no? Son pacientes que tienden más a la infidelidad, que tienden a pelearse en la calle, que tienden a que los corran de los trabajos, se pelean en la calle, en el tráfico, se bajan del carro, chocan, son impulsivos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos pues no tienen un diagnóstico, como la persona que vimos ahí, pues no es una conducta completamente normal. Obviamente está en una fiesta, ¿no? Hay mucha gente festejando, conviviendo, se nota que es un ambiente de júbilo, sin embargo, se sale un poquito de lo habitual. Los pacientes con lesión de la corteza orbitofrontal tienen una pobre abstracción propia, una pobre introspección, tienen un pobre juicio, se distraen muy fácilmente. Es un dato también muy importante, se distraen con mucha facilidad, están platicando con ellos de algo y no pueden terminar una plática, no pueden terminar una tarea, no pueden completar una tarea específica que le dejaron en su trabajo y es parte de los problemas que llegan a tener y no lo aceptan, ni se enojan, se molestan y bueno, los terminan corriendo a estos pacientes. Puede no haber lesiones focales traumáticas como tumores, como infartos, pero pueden haber también procesos degenerativos, posiblemente más como la paciente que acabamos de ver, ¿no? Que son pacientes que tienen una demencia. Hay demencias que se sitúan particularmente en el lóbulo frontal, como las demencias del lóbulo frontotemporales, que tienen más este tipo de conducta que un Alzheimer. El Alzheimer no suele hacer cosas así. El Alzheimer, la afectación es principalmente de lóbulos temporales, entonces es memoria, 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 memoria lo que les llega a afectar, pero conductualmente no tienen tanto problema. Se les olvidan las cosas, pero conductualmente no hay tanto problema. El paciente con demencia frontotemporal, un Niemann-Pick, o degeneración por cuerpos de Lewy, tienen más alteraciones conductuales. Afecta el cuidado personal, la higiene, la conducta sexual. La conducta sexual se puede ver afectada en ambos rubros, ¿eh? Puede ser hipersexual o hiposexual, se puede afectar en ambas variantes, pero lo más común es la hipersexualidad. Atención en los negocios, empiezan a perder dinero, empiezan a hacer negocios impulsivos, que son negocios fuera de la realidad, que a cualquier persona diría eso no es un buen negocio y lo hacen. Las finanzas se afectan frecuentemente, les cuesta mucho trabajo adquirir conocimientos nuevos. Y hay muchos pacientes que pasan años antes de que se den cuenta, porque son pacientes que no tienen una demanda intelectual, son pacientes que están en su casa, que no les piden hacer gran cosa, no hacen mucho, y la familia no se da cuenta de que tienen 5, 6, 7 años demenciándose. Hasta que empiezan a no reconocer la familia, les llama la atención, lo llevan a consulta y piensan que tiene 3 meses, 6 meses, pero en realidad el paciente tiene años evolucionando. Hay pacientes que se sienten
demasiado bien a pesar de estar enfermos. Esto se le llama estado de Moria. Ahorita van a ver un ejemplo de un paciente que está enfermo, está en el hospital y se ve bien contento. Puede haber abulia, puede haber apatía, falta de iniciativa, de espontaneidad, de interacción social, en lesiones del lóbulo frontal y núcleos basales. Son pacientes que están como un mueblecito. No dicen nada, no hacen nada, no tienen ninguna iniciativa ni ninguna interacción. Les tienen que decir, vente a comer, ya levántate, métete a bañar, y obedecen más o menos, pero no hacen nada por sí solos. Todo hay que estárselos indicando. Si la lesión es causada por una neoplasia, también se van a encontrar otros datos, como la paciente que les comenté que tiene un meningioma subfrontal, pues tenía papiledema, tenía hipertensión intracraneana y tenía el fondo de ojo afectado, tenía reflejos exaltados en todas las extremidades, tenía otros datos, también tenía anosmia, la persona no olía ya los alimentos. Este es un paciente que está hospitalizado, que tiene una lesión del lóbulo frontal, y vamos a ver, además de que tiene una cara y una actitud como contentona, como de Moria, van a ver algunos signos de liberación frontal. Bien, aquí se vieron varios datos bien importantes que son bien característicos del lóbulo frontal. Primero, el paciente no tiene aspecto cara de estar preocupado estando hospitalizado. De hecho, el paciente reía mucho. Aquí en el video no se capta, pero al platicar con él estaba bien contento y se reía de todo. Cuando estamos percutiendo ahí en la región interciliar, se llama signo de Meyerson. Estamos golpeteando suavemente, y en condiciones normales el paciente deja de parpadear a la cuarta, quinta, sexta vez cuando mucho, a veces a la segunda o tercera, y ellos no pueden dejar de parpadear. Es un signo frontal. Después a la batelenguas se le muestran las comisuras bucales y trata de buscarlo, como los bebés cuando sienten el pezón de la mamá que están lactando y empieza la búsqueda del pezón para empezar a lactar. Igual aquí el paciente, al sentir el estímulo, trata de buscar pues lo que está ocasionando el estímulo. Y luego están viendo también, cuando tratamos de explorar la cavidad oral, la boca, cómo cierra la boca, el signo de Bulldog. No he encontrado otra descripción de cómo de qué otro nombre se le pueda llamar. Seguramente debe haber algún otro nombre, pero también le llaman así como síndrome, sin signo del Bulldog, que es meten algo a la boca y muerden luego, ¿no? Entonces ahí también estos son signos de liberación frontal. O sea, el paciente tiene una afectación frontal, él tiene un infarto en la región frontal. El palmomentoniano, que ese no lo vieron ahorita, en se hace es algo similar al Babinski. No sé si ya hayan visto Babinski en algún hospital, pero en la palma de la mano, con un objeto rugoso, una llave o algo así, se les estimula, se rasca, un poquito de molestia en esta área, y lo que tenemos que observar es en la borla de la barba que se contrae. Ese se llama reflejo palmomentoniano y toma más valor cuando es unilateral.
nos habla del lado del lóbulo frontal que está afectado. Entonces, se raspa la palma de la mano y se busca la contractura en la borla de la barba. El de succión, ahorita vieron que el paciente no succiona, bueno, lo hace como una defensa, como un reflejo primitivo, el morder lo que va a entrar a la boca. Si detectara que fuera algo que le va a dar alimento, pues lo muerde, deja de morder, ¿no? Y empieza a succionar como los bebés, son reflejos primitivos de sobrevivencia. El grasping, que también lo tienen los bebés, que es cuando le pasan la mano al paciente, la otra mano, y tiende a agarrar, tiende a hacer una prensión. Es el reflejo de prensión o grasping. Ese también lo tienen los bebés porque también es un reflejo primitivo de supervivencia y lo tienen estos pacientes. El de parpadeo o Meyerson o glabelar, que fue el que vieron ahorita, con el dedo se puede estar percutiendo la glabela y el paciente idealmente en condiciones normales deja de parpadear alrededor de 3 o 4 o 5 veces. Si el paciente con Meyerson positivo, pues no deja de hacerlo. Vean cuántas veces lo hace, no lo deja de hacer. La búsqueda o psiqueo, que también ya lo mencionamos, cuando se estimulan las comisuras bucales. La perseveración son pacientes que repiten y repiten y repiten lo mismo. De hecho, ya el signo de Meyerson por sí mismo ya es un signo de perseveración. Voy a terminar la sesión porque ya nos va a cortar. Prácticamente ya terminamos. Nos faltan muy poquitas diapositivas y son imágenes. Entonces vamos a terminar esta sesión y reiniciamos. De la corteza prefrontal. Ok. Entonces, con lo que platicamos ayer y hoy, ya saben qué les pasa cuando se van de farra el fin de semana. Ya saben por qué hablan así, por qué caminan así, por qué se van de lado. ¿Por qué dijimos ayer que pasaba eso? Julieta García, ¿por qué dijimos ayer que sucedía eso? Yo no sé, es que yo no entré a la clase pasada, pedí permiso. Porque dormía todo, ¿no? La corteza prefrontal. No, ayer no hablamos de corteza prefrontal. ¿Se veía involucrado el cerebelo? El cerebelo, exactamente, el cerebelo. Se inhibe el control cerebeloso, entonces tiene unos lenguajes cándidos. Bueno, no tienen ustedes. Tienen lenguajes cándido, tienen lateralización de la marcha, tienen dificultad para los movimientos alternativos repetitivos rápidos, pueden tener dismetría. Entonces, el paciente que tiene una intoxicación etílica tiene pérdida del control cerebeloso. Entonces, es parte de lo que sucede. Y la otra parte que sucede es precisamente la inhibición de la corteza frontal, de la corteza prefrontal conductual. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, la primera diapositiva o la segunda decía que cuando le quitas el control inhibitorio a una área excitatoria, le quitas el candado y empieza la área de desinhibición. Entonces, por eso también la conducta cambia con el alcohol, porque quita ese candado que tiene que actúa la corteza prefrontal como un candadito que nos dice cómo hay que portarnos, cómo es lo correcto, acatar las normas, obedecer. Entonces, ese tipo de cuestiones
con el alcohol se deprime ese tipo de control, ¿no? Entonces ocurre lo demás. Bueno, igual me gusta ejemplificar las clases con videos porque creo que queda mucho más tranquilo. No se trata de mofa con los casos que vemos. Este también es un video que está en internet, no es un paciente como tal, pero el tipo de conducta que tiene y por la edad podríamos pensar que a lo mejor es un paciente que ya tiene algo de degeneración de su corteza prefrontal. Quizá empieza con una demencia. Sabemos que en Argentina son muy apasionados para el fútbol, pero también tiene perseverancia. O sea, no solamente es la pasión, o sea, es el grado de pasión que le mete, eh, la coprolalia que tiene y la perseverancia que van a observar, ¿ok? Entonces, observen, véanlo desde el punto de vista, analícenlo desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, yo sé que puede causar risa, pero no es la idea, ¿no? No se trata de eso. Si lo observan desde el punto de vista médico, van a ver datos que hacen pensar que el paciente puede estar teniendo una degeneración de la corteza prefrontal. No se escucha, doctor. ¿No se está escuchando ahorita? No. No, doctor. No, doctor. Tal vez pueda dejar de compartir y luego volver a compartir y va a aparecer un botoncito en la parte superior del recuadro que si acepta compartir el audio o algo así dice. ¿Compartir qué audio o compartir pantalla? Ajá, cuando usted activa compartir pantalla, le pregunta que si también quiere que se comparte el audio. O fíjense en su control de mando, no sé si lo tengan en la parte superior. Ahí debe de venir alguna opción donde se activa el compartir el audio. A ver si ya. Siempre te falta el Listo. tipo al piso, Amina, por favor. No te pierdas ningún ¿Los anteriores tampoco se escucharon? No, doctor. Entonces, les voy a pasar porque sí creo que es importante
escucharlo. O sea, sí da un extra en cuanto a lo que trato de compartir. Creo que sí les da un extra. ¿Se escuchó? Sí, doctor. Ok. ¿Cuál es su nombre? Rufino González de Rivera. Muy bien, don Rufino. A ver, vea la cámara. ¿Eh? Vea para acá. Vea para acá, abra los ojos. Con los ojos abiertos. Abiertos. ¿Eso lo tenemos? Sí. Ahora la boca grandota. Grande, grande. La comisura. Eso. Revisar adentro, ¿no quieres? Adentro. Sí, hasta me dijo adiós. Otra vez. Ahora la boca grande. Grande, grande. Otra vez, grande. Ahora la grande. Ok, un poquito busca la comisura. Otro lado. Familiares de Valentina. No te pierdas ningún detalle. Toda la información del fútbol está en Olé. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Bien, 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 Ferrari, bien. ¡Ay, llega! ¡Dale, Mauro Díaz, dale, boludo! ¿Qué tenés, artrosis, boludo, en la pierna? ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? ¡Qué forro, Román! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta, Román! ¡Paraguay y la concha de tu madre! ¡Pero es que te pido tres! ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo! ¡John River! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡Si iba a Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo! ¿Qué mierda es esto? ¡Lo puedo romper! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo! La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdés la pelota, la concha de tu hermana. La pelota, anda, la concha de tu madre. Pero la concha de tu madre. Espero que la puta madre que te parió y la reputísima madre que te parió. ¡Esta de boca, la puta que te parió! ¡Anda la concha de tu hermana, la puta que... Bueno, esa persona yo no creo que
que solamente le guste el fútbol. Yo creo que debe tener algo más, debe tener, o sea, por la edad y por la forma de expresión, porque no solamente es decir no es la coprolalia nada más, no es porque diga una grosería, todos vamos a decir una grosería de vez en cuando, pero la forma en que lo repite y lleva hasta como un sinsentido en la repetición. Habla de perseverancia. La perseverancia dijimos que era un signo de liberación frontal. Tiene familia ahí, se ve que hay adolescentes, que hay niños que lo están ahí, de hecho ellos lo están grabando, y no le importa modular lo que dice, modular la conducta, como que hay una pobre introspección y un pobre juicio, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que es una persona que si la evaluáramos, muy probablemente tendría algunos de los signos de liberación frontal que ya platicamos, tendría grasping, tendría Meyerson, clavelar, a lo mejor ya tiene historia de que descuida su cuidado de higiene, de bañarse, que es agresivo en la calle. Pues probablemente tenga un proceso degenerativo, si no es que alguna otra cosa, ¿no? Por la edad uno piensa en algo degenerativo. Y bueno, esta es una tomografía simple de cerebro en un corte axial. Lo blanco es hueso, la tomografía, todo lo que veamos blanco brillante es hueso. Puede haber también sangre, que también se puede ver blanco, aunque no suele ser tan brillante, tan blanco. Pero aquí lo que les quiero demostrar o ejemplificar es la atrofia de la corteza frontal. Vean cómo el resto de la corteza parietal, occipital, el resto está bien, está pegadita al hueso, pero cómo hay un espacio en el área frontal, en el área medial también. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay una degeneración del lóbulo frontal. Entonces, es un paciente que puede tener conductas como la que acabamos de ver, porque el área frontal está degenerada, está afectada. Aquí se observa mejor, aquí también. Vean la importancia de que el resto del parénquima cerebral está más conservado. Aquí sí se ve algo, aquí alcanza a ser frontal todavía, pero lo prefrontal, sumamente atrofiado. Y este es otro caso de un paciente con un infarto muy extenso, es un infarto carotidio del lado derecho, pero pues que se llevó la corteza prefrontal de los dos lados. Evidentemente que este paciente a lo mejor ni siquiera va a dar datos conductuales porque el déficit neurológico es muy extenso, o sea, el paciente está en cama, no se va a mover, pero como el infarto es derecho y conserva el área del lenguaje, que es en el lado izquierdo, habitualmente en la mayoría de los pacientes, pues puede expresarse, puede estar en cama, pero expresarse, escuchar, entender y expresarse. Entonces, aún estando en cama, y aunque le cueste articular un poco la palabra, va a tener alteraciones conductuales, aunque sean más tranquilas, porque va a estar en cama el paciente. ¿Dudas o preguntas? Sí, doctor. Disculpe, las personas o los chavos en general que practican el boxeo, ¿se les va degenerando la corteza prefrontal? Sí, sí puede suceder. No se puede generalizar que a todos les va a pasar, pero por supuesto que sí está descrito que existe el mismo problema de los jugadores de fútbol americano. Todos los deportes de contacto repetitivo y los principales son el fútbol americano y el boxeo, efectivamente. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo otra, doctor. Sí. Ahorita que mencionó lo de la ética en el tratamiento, pues sí, en los alemanes, Ajá. ¿se sigue practicando la lobotomía prefrontal para tratamiento de enfermedades mentales o ya no? Lobotomía como tal no, porque la lobotomía significa quitar el lóbulo. No, la parcial, lobotomía Aunque fuera parcial. Entonces, ahora lo que se hace es cortar las conexiones. En casos muy extremos, en pacientes que son intratables, farmacológicamente hablando, que ya se hizo de todo y que son... me ha tocado ver un par de pacientes, esto se llama en la actualidad psiconeurocirugía. Y me tocó ver una paciente autista. Dentro del espectro autista hay un tipo de autismo más grave que se llama síndrome de Rett. Esta era una paciente, tengo algunos videos por ahí, no tengo ahorita mi disco duro para pasárselos, pero se los paso en otra clase. La chica
tenemos los videos de cómo tenía su casa destrozada. Era una chica como de unos 20 y pocos años. Los lavabos, las ventanas, los muebles, todo estaba, su casa era un desastre porque todo lo rompía. Tenía dosis altas de antipsicóticos, tenía dosis altas de benzodiazepinas, sumamente agresiva, agresividad hacia ella, agresividad hacia los demás. Entonces, esa chica se sometió a una psiconeurocirugía y lo que se hace es cortar los fascículos que van a los lóbulos frontales de la corteza prefrontal. Pero ya tanto como lobotomía, no. Eso ya no se hace, pero sí se cortan las aferencias y algunas de las eferencias. Lo tiene que hacer un neurocirujano funcional, no un neurocirujano general. Hay que pasar por varias evaluaciones, tienen que hacer una resonancia magnética funcional para ver algo que se llama tractografía. La tractografía pinta de colores muy bonitos que podemos visualizar, o sea, más que lo bonito es que se puede ver los fascículos. Y los fascículos nos marcan de colores distintos en función de ahora sí que de la función que están haciendo, valga la redundancia. Entonces, aquellos fascículos que se dedican a lo motor, a lo sensitivo, a lo auditivo, no se tocan, pero aquellos fascículos que estamos viendo que están implicados en la conducta, los seccionan. Entonces, es una cirugía mucho menos invasiva, nada más seccionan los fascículos y el paciente cambia la conducta. Por supuesto que, bueno, lo único que se logra, en ese caso, por ejemplo, que te comento, pues era una paciente más tranquila, no se cura, obviamente, el autismo, pero era una paciente que se volvió dócil, que se volvió cooperadora, pero solo en casos extremos. La verdad es que se hace muy poco en México. Gracias, doctor. De nada, ¿alguna otra duda? Yo sí tengo una, doctor. Ajá. Entonces, las manifestaciones de algún problema en el lóbulo frontal pueden ser desde personas con conductas muy agresivas, muy extrovertidas, hasta personas como muy calmadas o muy taciturnas, ¿no? Sí, o sea, sí se puede, pero pues también no podemos generalizar, o sea, hay personalidades también, no significa que una persona que sea simplemente extrovertida o una introvertida va a haber una afectación del lóbulo frontal, porque también influye el entorno psicosocial, o sea, la educación o cómo se le formó en su casa, la personalidad. Pero ya cuando se sale de la normalidad es cuando empezamos a pensar que tengo una lesión del lóbulo frontal, porque gente introvertida y extrovertida pues hay en todos lados. No sé si era la pregunta o algo más específico. No, sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Con respecto a los niños